Señor presidente, muy buenos días, señorías. Quiero comenzar mi intervención haciendo un agradecimiento y pidiendo disculpas, haciendo un agradecimiento al consejero y a los miembros del equipo de gobierno de la consejería por su comparecencia en esta mañana, y no solamente por su comparecencia, sino también por la precisión y el nivel de detalle y concreción en relación a los presupuestos de su consejería. Y una disculpa porque más bien hoy parecía que esta consejería se presentaba más a una comparecencia de gestión que a una comparecencia de presentación del proyecto de presupuestos. Pero bueno, suele ser habitual en esta Cámara. Estamos ante unos presupuestos que Asturias necesita para poner en marcha políticas de crecimiento económico y de creación de empleo, y convendrán ustedes conmigo que en estos momentos, después de una prórroga presupuestaria, no podemos permitirnos perder ni un solo euro los asturianos para seguir combatiendo la crisis. Ante esta situación compleja y difícil, el Gobierno trabajó intensamente para llegar a alcanzar acuerdos con las distintas fuerzas parlamentarias, y por eso quiero también aprovechar para agradecer a los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos sus aportaciones y su sensibilidad con las necesidades de Asturias y de los asturianos, que se concretarán, esperemos, apoyando este presupuesto. Estamos ante un presupuesto con un marcado carácter social que tiene como prioridad el mantenimiento de los servicios públicos, el blindaje de nuestro estado de bienestar, la apuesta por la Asturias más vertebrada territorialmente y más sostenible medioambientalmente. Y de manera particular, en relación con la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, hay que destacar que estamos ante un presupuesto que apuesta por mantener nuestras infraestructuras ambientales, de comunicación y portuarias, que prevé dotar a nuestra comunidad autónoma de nuevas infraestructuras y que se compromete con una Asturias sostenible que permita el disfrute social de un entorno cada día de mayor calidad. Un presupuesto, el de esta consejería, que, como ya indicó el propio consejero, asciende a 189 millones, más los 64,1 millones de la Junta de Saneamiento, haciendo un total de los 253,1 millones que tiene la consejería. Evidentemente, no voy a detallar exhaustivamente las cuantías y los destinos concretos de las mismas, porque ya lo han explicado a la perfección el consejero y su equipo de gobierno, pero sí quiero destacar de manera breve algunos aspectos más importantes que a nuestro grupo parlamentario nos parece de este presupuesto. En materia de carreteras, el programa 513H está previsto que finalicen dos obras estratégicas para nuestra comunidad autónoma: los accesos a Luca, en Oviedo, y el Parque Empresarial del Principado de Asturias, el PEPA, en Avilés, mientras que se continuarán con los trabajos de acceso a la Zalia, el acondicionamiento de la AS22 en Vegadeo-Boal, en el tramo Samagal-Lagar, o el acondicionamiento de la AS254 en el tramo Bueres-Campo de Caso. No puedo citar todas y cada una de las actuaciones que se recogen en el presupuesto, más de 70, como ya dijo el consejero, en distintos municipios, en más de 40 municipios asturianos, desde inversiones en pavimentación, acondicionamiento, reparación o ensanches, pero sí que creo que en muchas de ellas se verán reflejadas los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque muchas de estas se pidieron desde esta Cámara a la propia consejería a lo largo de este año. Y quisiera destacar una o dos concretamente de las últimas que se trataron en esta Cámara, por su alta demanda y por la seguridad para los vecinos y visitantes en Sotres, como es la renovación del pavimento de la AS264 entre Arenas de Cabrales y Sotres, en su límite con Cantabria, y las viseras antialudes en la misma carretera, que pasan la inversión en total de 1.600.000 euros. También en los puertos de nuestra comunidad autónoma se va a hacer una inversión con los escasos recursos que se tienen, como es el caso del puerto de Cudillero, el refuerzo del dique de San Esteban de Pravia, la reparación del dique del Puntal o el dragado en el puerto de Llanes, en la zona de la Cofradía. Y destacaré también en este presupuesto que un año más se garantiza que el Consorcio de Transportes de Asturias siga siendo un referente de gestión en todo el país, y en esta apuesta por una política de transporte y movilidad, una vez aprobada la Ley de Transporte la pasada semana, pues vemos reflejados también actuaciones importantes previstas en estos presupuestos, no solamente la creación de la oficina sobre la bicicleta y la movilidad, sino también el mantenimiento del funicular de Bulnes, que lleva una partida importante, o la continuidad de los trabajos relativos al Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Asturias. Un plan, el del Área Metropolitana, de suma importancia, que nos permitirá definir con precisión cuál es el modelo de movilidad más adecuado para
nuestra región y, una vez claro esto, poder orientar y desarrollar nuestras políticas de transporte de manera más eficaz. En materia de ordenación del territorio y medio ambiente, quiero destacar dos aspectos que consideramos importantes: la revisión del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el ROTU, y el trabajo sobre las directrices regionales y subdirectrices del área central de Asturias, así como la redacción del proyecto de la pista, ya más concretamente de la pista cicloturística entre Villaviciosa y El Puntal, o la planificación urbanística del área del Cristo Buenavista. Y no puedo obviar la apuesta de este presupuesto por la protección y la mejora de nuestro medio ambiente, donde el pilar fundamental sigue siendo y seguirá siendo durante mucho tiempo en nuestra comunidad autónoma la calidad del aire. Se sigue invirtiendo en la adquisición de equipos para la vigilancia y el control, no solamente del aire, sino también del ruido y del agua, destacando en este aspecto que Asturias es una de las comunidades autónomas con mayor número de estaciones de medición pública, que tenemos una de las mejores redes de control de nuestro país y que se van a seguir apostando, como bien demuestra el presupuesto, por la reducción de partículas contaminantes en determinadas zonas de nuestra región. No solo porque debemos respetar los valores límites que nos marca la legislación estatal y la normativa comunitaria, que también, sino además porque vamos a continuar por la senda del esfuerzo y el compromiso de este Gobierno en la calidad del aire en Asturias. Y no menos importantes son las políticas de biodiversidad, donde se seguirá haciendo un importante esfuerzo en la lucha contra las especies invasoras como el plumero de la Pampa o el avispón asiático, o el estudio para la preservación de especies autóctonas como es el caso del urogallo, o el desarrollo y la aprobación y revisión de los instrumentos de gestión integrales de los parques naturales. En fin, señorías, estamos ante un presupuesto progresista centrado en las personas, con una inversión social que supone el 68,1% del total. De los 4.524 millones de euros que tiene este presupuesto, repito, el 68,1% se dedica a protección social, donde el reparto del dinero en las distintas partidas es fruto del blindaje, como dije al principio, de los servicios básicos como sanidad, educación y bienestar social. Los niveles del presupuesto de este año nos acercan bastante a los niveles previos a la crisis, incluso superan a los de 2009, pero, sin embargo, el reparto presenta una situación de las distintas partidas, una situación bien distinta. La huella de la crisis sigue siendo bien patente en estos presupuestos, que no son ni más ni menos que el reflejo de nuestra sociedad, donde la crisis sigue siendo un drama para muchas familias asturianas, y se refleja esto con el incremento de las partidas sociales. A todos nos gustaría más inversión. La derecha hoy de este Parlamento veía con preocupación cómo había una disminución de la inversión, aunque sorprendentemente ellos, a lo largo de todo este año, lo que pedían al Gobierno era la bajada de impuestos. No sé yo cómo se conjuga esto de la bajada de impuestos con aumentar, en este caso, también la inversión. Pero, en todo caso, a todos nos preocupa, evidentemente, y a todos nos gustaría que hubiese más inversión. Pero la prioridad, como he dicho, en estos momentos son las personas. A ellos se destinan 7 de cada 10 euros del presupuesto que hoy estamos debatiendo. Con niveles mínimos de inversión, y termino, presidente, quiero agradecer al consejero y a su equipo el esfuerzo en la elaboración de un presupuesto en su consejería en infraestructuras y medio ambiente equilibrado en lo territorial y realista en la ejecución, y sobre todo que mejorará la vida a los asturianos y a las asturianas dentro del reducido margen presupuestario que se dispone. Muchísimas gracias.